Susana, nuestros amigos dirán que siempre tenemos temas como controversiales en el programa, pero es que definitivamente estamos obligados a abordar los temas que la gente sabe que están en el ambiente y que ameritan analizarlo y debatirlo. Por ejemplo, fíjate que en esta semana está sobre la mesa el tema de la formalización de las trabajadoras domésticas. Esto es un temazo, es un tema que amerita analizarlo desde muchas ópticas y yo creo, Susana, que este asunto, esta resolución que se está analizando, que está en vista pública, pues amerita que se le haga un checklist, se le haga una lista de chequeo para ver cómo esto puede encajar y partiendo de la premisa de que evidentemente que a todo trabajador hay que garantizarle la salud, hay que garantizarle el riesgo laboral, pero el problema está en cómo nosotros tenemos que buscar la fórmula, porque pareciera que la fórmula que se está planteando puede ser una fórmula muy complicada y sobre todo, Susana, a sabiendas de que las personas cuando le plantean los temas de prestaciones laborales y de todos esos temas no lo ven como el beneficio integral para que esa compensación sea justa, sino puede derivar eso entonces el mismo problema que tenemos en las empresas, que los empleados entonces no se quieren ir, comienzan a hacerte diablura para que tú lo canceles. Imagínate entonces esa figura mal planteada en las trabajadoras domésticas. Basilio, definitivamente el tema, ¿verdad? Un tema que desde el punto de vista, tenemos que verlo desde dos vertientes. Desde el punto de vista del derecho, ¿verdad? Del derecho que tenemos las personas, ¿verdad? Que tenemos los empleados de ser tratados, de tener beneficios, de ser compensados por un trabajo que realizamos. Todos tenemos ese derecho. Sin embargo, lo cierto es que tenemos nosotros situaciones en las empresas con los temas relacionados al código de trabajo, temas tan sensibles como son las prestaciones, ¿verdad? Derecho, ¿verdad? Una conquista de los empleados. Entonces, con este tipo de empleadas, Basilio, fácilmente una empleada tiene 15 y 20 años en una casa y las leyes no son retroactivas, pero estamos hablando de una casa de familia de clase media-baja que por razones de necesidades laborales tengo que tener esa persona que me ayuda con los quehaceres de la casa y en el cuidado de los niños. Susana, vamos a ver el tema, vamos a analizar el tema real, ¿verdad? Tú tienes, ¿cómo le llaman, por ejemplo, a las trabajadoras que trabajan en la casa de los ricos? ¿Cómo es que le llaman? O sea, el nombre que tiene, ¿verdad? Tiene un nombre. Domésticas. Es doméstica, ¿verdad? ¿Cómo tú le llamas entonces a la muchacha? A la muchacha que me ayuda. Ahí voy, o sea, porque mira qué es lo que pasa. No, que no son las mismas. Y por eso, porque vamos, o sea, porque tenemos que ser realistas, o sea, nosotros no podemos ahora, y estamos de acuerdo, o sea, para que se entienda que estamos de acuerdo. Claro que sí, con que se les reconozca. Sí, con que se les reconozca, en eso no hay discusión. Ahora, ¿cuál es el problema? Que María, por ejemplo, tiene un niño, pero María necesita que la muchacha que está ahí en el sector donde ella vive le ayude con el niño, ¿verdad? Ahora, el tema es cómo entonces reconocemos eso, o sea, porque ya se convierte ¿verdad? En una empleada de María y viene el tema de cómo formalizar eso, que es lo que está en discusión. Por ejemplo, fíjate, Susana, tú, por ejemplo, que a cada momento registra empleado y registra empleador en el sistema. Esa es la clave. Exacto. Fíjate que la cantidad de requisitos que te pide por ejemplo, la tesorería y el Ministerio de Trabajo para tú registrar a un patrono, por ejemplo, ¿verdad?
certificación de impuesto al día, etcétera, etcétera, llevar las últimas 2 nóminas, o sea, una serie de requisitos. Entonces, ¿cuál va a ser el requisito? Vamos a suponer a María, que tiene su niño, que necesita... Entonces, fíjate que María es una muchacha que tiene un trabajo básico, que madre soltera. Que madre soltera. Entonces, ya se convierte en un patrono formalizado. Fíjate que la figura, por ejemplo, actual, evidentemente ya es su patrono y debe de reconocerle sus derechos, pero tenemos entonces que ver cómo articular eso. Y además, Susana, nosotros tenemos que hacer una parada para abrir ese capítulo de la Ley de Seguridad Social. O sea, porque es que lo que estamos mirando es que seguimos caminando por la orilla, ¿verdad? La Ley de Seguridad Social por el centro, y seguimos entonces contaminando y dando vueltas el sistema y dando vueltas. Entonces, a mí me preocupa mucho que nuestras instituciones, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Trabajo, no nos planteemos y bueno, vamos a empezar por aquí. ¿Dónde está el seguro de desempleo? Porque fíjate. Lo hablamos la semana pasada aquí en el programa. Claro, porque el tema es que por ejemplo, yo no tendría problema, María no tendría problema, gustosamente, porque hay una estructura de garantías. Entonces no podemos solamente mirar el camino de la orilla para poder entonces establecer la figura. Y por eso el tema tiene que analizarse. Es espinoso, Basilio, sí. el tema es espinoso. Basilio, pero hay otro elemento que tú no mencionaste. Se está planteando 44 horas semanales, 8 horas diarias de trabajo. Que el tratamiento sea el mismo tratamiento de las empleadas domésticas que de las empleadas que se encuentran en una empresa. Un conteo de vacaciones, en vez de ser todos los años, ¿verdad? Cuando cumplan un año, ese tipo de empleado, también hay otro elemento que se debe ver aquí, y es que ese es un tipo de empleado móvil. Entonces, después de los 5 meses, un empleado adquiere derecho a vacaciones. Después de los 5 meses, un día más, 6 días, etcétera, etcétera, hasta cumplir el año, 14 días, los 5 años, 18 días, y así por el estilo, Basilio. Entonces tú decías algo muy, muy importante cuando mencionabas el ejemplo de la muchacha, de la madre soltera, pero una empleada que gana 30,000 pesos, 40,000 pesos, no puede tener una persona 8 horas en su casa. No puede María tener las 8 horas en su casa, porque les representa un costo. Y hay un elemento que tenemos que tomar en cuenta y que los televidentes deben saberlo. En el salario de las empleadas domésticas, modestamente hablando, ¿verdad? Sin ser abogada, se está contemplando lo que es el techo, lo que es la comida y todo lo demás. O sea, su salario está compuesto por varios elementos, que nada más no es la parte económica, nada más no es el dinero. La comida, las 3 comidas que recibe la doméstica, la empleada de casa, como me gusta más decirlo, lo tiene que subsidiar. ¿Quién será a partir de esta nueva, ¿verdad? De esta nueva modalidad? Su empleador. Sabes que justamente me recordó una anécdota de una amiga mía que una vez ella dice, voy a dejar de estudiar. Y voy a dejar de estudiar y me voy a ir a una casa y voy a trabajar como doméstica. Yo le digo, bueno, me avisas cómo te fue. Si te hiciste millonaria, me llamas. Llega y viene llorando en la tarde y yo le digo, ¿pero qué te pasó? Me cobraron la comida, me cobraron el agua que me tomé, me cobraron donde me senté, pero yo le dije, pero tú fuiste a trabajar de doméstica, pero es que tenía hambre y comí en la casa, pero es que también tomé jugo, pero es que, ok, y terminó estudiando y sacando su carrera. Al respecto de este tema, una persona que trabaja en una empresa trabaja más de 8 horas, incluso realiza horas y esas horas no se le son pagadas, pero esa persona está contenta con su trabajo. Ciertamente, porque esas son realidades que vivimos. Sí, son realidades, María, pero estamos hablando en estos momentos de lo que establece el código. Estamos hablando de un marco legal. Hay gente que tenemos todo tipo de empleadores. Sí, pero, en eso pero Susana, hay un elemento. Mira, lo que pasa es, es que las cosas hay que verlas en el contexto de las sociedades. Ese es el elemento clave. Entonces, mira qué es lo que pasa. Una trabajadora, o sea, una ama de, o sea, una doméstica, una doméstica, para que, o sea, una empleada de casa. Una empleada de casa es
parte de la familia. Así Sí, es, Basilio. sí. Y entonces esto, Eso todas es irrefutable. estas Entonces ideas... no es una empleada. Pero ahí es es que un voy, miembro más de la familia. ahí es que voy, mira, todas estas ideas maravillosas que se le ocurren, ¿verdad? Sí. Innovadoras. Innovadoras, porque ¿verdad? Estamos cambiando, estamos haciendo Sí, cosas. no, este es el gobierno del cambio. Entonces, ¿qué pasa? Porque la cosa hay que verla en el contexto. O sea, hay que tener mucho cuidado en querer establecer las figuras, porque hay modelos que, vamos a suponer, eso en Estados Unidos, pues en España, en Europa, qué sé yo qué, pero perfectamente. Ahora, cuando tú traes esos modelos acá, entonces tienes que ver otras cosas, a menos que el que esté planteando, porque esa es otra cosa, a veces en los organismos tenemos unos asesores que vienen de los modelos macro. no, y vienen de Júpiter y de otras del primer cosas. mundo, Entonces, del primer mundo. ¿qué pasa? Porque yo, o sea, lo que convivimos con asesores, tenemos que entender que el asesor te da una perspectiva. Ahora, tú como ente, cliente, como personalidad. tienes que digerir esa recomendación para ver cómo esa recomendación, porque de hecho, fíjate que el mismo tema, la misma discusión la tenemos con el tema de la recomposición de la policía, por ejemplo. Entonces, que ya no se menciona eso. Sí, porque al final del camino, que esos temas podemos verlo más luego, pero fíjate, por ejemplo, con este asunto. Tú vienes y vienes de una sociedad X con ese modelo y haces tu recomendación. Ahora, tú tienes que hacer entonces una analítica en la siguiente manera. A menos que tú como ente que dirige y liderea una entidad, no entienda, porque tu modelo es distinto y quizá el único modelo es el tuyo, que es distinto, porque los demás se plantean en lo siguiente, Susana, mira, esa señora, por ejemplo, de los víveres que tú traes del campo, se le saca la funda. Ella se le saca y se lleva para su casa esos víveres. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cuantificar esos guineos para ponérselo entonces y esos rulos como parte del salario. Cualquier asunto que hay en la casa, para que dejan los muchachos, pues mire, llévele eso, o sea, porque es un miembro parte de la familia. Entonces, si en estas figuras tú planteas cosas que van a cambiar totalmente esa relación, porque ya, por ejemplo, esa persona, y recuerda, Susana, que entonces tú tienes otro tema, porque no solamente esto va a impactar a la mujer que trabaja en la casa. Tú tienes en la casa, por ejemplo, también hombres que te dan servicios domésticos, ¿me entiendes? Entonces, que están o sea, son parte igual de la familia. Entonces, al final, por eso estos temas hay que analizarlos, o sea, por todos los ángulos. Sí, porque Basilio, cabeza fría. Estos son temas, Basilio, que impactan, perdón Basilio, que impactan grandemente a nuestra sociedad. El problema es que nosotros tenemos una clase media y una clase media alta, una clase media y una clase media baja, que es donde se da la figura de la muchacha, de la familia. Susana, y una clase baja, porque vuelvo y te pongo el ejemplo. La muchacha que vive, por ejemplo, en el barrio Puerto Rico de Lomina, la muchacha se embarazó, tiene su niño, o sea, pero ella necesita a alguien que le cuide su niño. Claro. Entonces, y fíjate que esa muchacha probablemente trabaja en la banca de lotería, que está a 3 esquinas, está en el otro lado. Sus ingresos no permiten. Exactamente. Entonces, o sea, yo creo que este tema hay que analizarlo en el contexto de la realidad social, para que no estemos entonces aprobando cosas que después sea un gran problema para ese mismo trabajador. Porque fíjate, Susana, que siempre lo hemos dicho, que el problema de la discusión de la cosa tiene que ser en beneficio del propio trabajador, porque a veces quizá el que nos escucha y nos ve, quizá está diciendo, bueno, pero ellos están en contra de que... No. Es que nosotros tenemos que plantear cosas que sean posibles, que beneficien a ese justamente que está buscando ese empleo, porque ¿qué va a pasar? Que entonces la gente, o sea, lo que tienen la necesidad, porque fíjate, y vuelvo y te digo, o sea, tenemos que separar las cosas. El que vive, por ejemplo, el que tiene un estatus económico arriba, ese perfectamente no tiene ningún problema. Y ese inclusive selecciona muy bien a ese empleado. Fíjese que ese tiene un empleado. Ahora, el otro no se sabe qué tiene, porque de hecho, la persona, por ejemplo, que va
3 y 4 veces, por ejemplo, 3 veces a la semana limpiarte la casa, ir el sábado a lavarte, ¿qué? ¿Es empleada, no es empleada? O sea, ¿cómo lo vamos a tratar? ¿Como una iguala? ¿Como un prestador de servicio? O sea, porque al final del camino, fíjate que esas mismas figuras lo que hace es que aleja la relación. O sea, cuando ya yo te doy ese tratamiento, pues evidentemente no tenemos compromiso ni uno ni el otro. Entonces, yo creo, Susana, finalmente que nosotros, y es un objetivo de este programa, de crear conciencia, de orientar, porque si no nos sentamos a ver las cosas en el contexto, en nuestras realidades, vamos a estar aprobando resoluciones, vamos a estar aprobando leyes que cuando se comiencen a aplicar, primero se van a violar y segundo van a generar, Susana, lo que tú te recuerdas en aquellos años cuando el Código de Trabajo, que la fila que había en el Ministerio de Trabajo. Eso te iba a decir, es que el ministerio al momento de aprobarse esa ley o de entrar en vigencia esa ley, no tiene respuesta para la cantidad de casos que se van a suscitar, Basilio. ¿Y qué le van a decir a la muchacha que vive, que tiene una muchachita que la ayuda? ¿Cómo la demandan? ¿Con qué le paga ella? Tendrán que llevársela a las 2 para Najayo y al muchachito a los 3. Y la diferencia, Susana, de que en este caso el Ministerio de Trabajo, la Tesorería, tiene que tomar en cuenta es que ese patrono es un patrono movible, no es como una empresa que tú la instalas ahí y tiene un local muchas veces propio y qué sé yo qué, pero fulana que está alquilada, no, y que está alquilada ahí, o sea, ¿me entiendes? Es un tema y fulana, ella mudó anoche. Claro. Ella mudó anoche. Así es, este es un tema muy espinoso que hay que analizarlo bien para que el beneficio realmente de nuestras trabajadoras domésticas, de nuestras trabajadoras o empleadas de casa, pues puedan tener lo que realmente merecen, pero que sea basado en realidades y en cosas posibles. Nos vamos arriba y regresamos entonces con el siguiente bloque del programa.